Diputado Cosiner, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien, diputado, bueno, ¿qué percibe usted de la situación social en el ámbito provincial, nacional? Bueno, creo que lo que uno percibe es lo que se ve de la preocupación que hoy vive la mayoría del pueblo argentino por la situación de la Argentina, ¿no? Del funcionamiento de la economía de nuestro país, de la etapa todavía, a mi criterio, de falta de actividad económica. Yo disiento con el ministro de Economía de la Nación que la Argentina ha salido de la recesión. Creo que todavía estamos en una situación de recesión. Si uno analiza los indicadores que tanto la Cámara que nuclea la pequeña y mediana empresa, Unión Industrial o los sectores vinculados del trabajo, en todos claramente se ve una caída de la actividad económica, ¿no? Desde la caída de las ventas, de lo que es la falta de reactivación del sector industrial y fundamentalmente creo que lo que está afectando mucho a la cadena de costos son los aumentos de los niveles de las tarifas, ¿no? Tanto del agua, del gas, de la luz, y eso hace que creo que la actividad económica en la Argentina todavía no pueda arrancar. Entonces eso se traduce claramente al clima de falta de optimismo que ha empezado a crecer en nuestra sociedad, y ojalá que eso se revierta. Creo que el gobierno nacional tiene todas las posibilidades de poder rectificar rumbos, cambiar algunas variables de la economía. Creo que tienen que apostar claramente un poco más al mercado interno. Ha desacelerado a mi criterio mucho el consumo, y eso se está viendo fundamentalmente en los reclamos de los distintos sectores. Los salarios vienen muy atrás todavía de la inflación, y bueno, está claro que el común denominador desde el 1 de enero hasta ahora, quizá en esta nueva etapa que muchos miraban con más expectativa, es la recesión que todavía sigue en nuestra economía. Y en ese contexto, diputado, están las movilizaciones masivas de la semana pasada, el 24 de marzo, que también va a haber un pico de movilización, el paro de la CTA el 30 y la huelga de la CGT el 6 de abril. ¿Hasta qué punto eso significa un factor dentro de la situación política? Lo que pasa es que era más o menos predecible. Nosotros, yo no sé si he tenido la oportunidad de hablarlo con ustedes, pero cuando discutimos impuestos a las ganancias el año pasado, y nosotros ya advertíamos que no podíamos discutir la recomposición de impuestos a las ganancias si no teníamos en cuenta lo que iba a pasar a comienzo de este año, que era la clara puja por la recomposición salarial que iba a haber. Teníamos que tener mucho cuidado que los mínimos no imponibles que se fijen no queden sobrepasados por los nuevos actualizaciones salariales, y claramente era previsible que en el mes de marzo comiencen las lógicas demandas de los sectores públicos y privados, primero para recuperar los puntos que han perdido el año pasado por un 40% de inflación, y en segundo para ir previniendo situaciones que se están dando en este año. Vos fíjate que en el presupuesto nosotros aprobamos una inflación prevista del 17%, que es lo que mandó el Ministerio de Economía de la Nación, y ya el Banco Central está planteando que no calcula menos de 18 a 20 puntos de inflación este año. Entonces, hoy los sectores vinculados a los gremios públicos y privados te plantean un retraso del año pasado, más lo que debe proyectarse como previsión para este año. Entonces se da esa lógica del reclamo de los gremios del sector público. Las provincias, por otro lado, que tienen que ser muy previsoras en esto y muy responsables y no comprometer aumentos que después no puedan pagar, que es peor. Y bueno, esta situación era ya previsible, en un marco de un mercado interno que ha caído, de un consumo que ha caído, del salario que está afectado. Entonces, bueno, de esto se sale, creo yo, primero entendiendo que el ajuste de la economía no la pueden seguir pagando los sectores más vulnerables, que claramente hay que descomprimir un poco el pie sobre la capacidad de consumo de la gente, porque además eso no permite reactivar la economía. Vos fíjate que han caído el 30% del consumo de tarjeta de crédito. Entonces hemos llegado a la injusticia de que el que tiene plata puede pagar en una cuota para ahorrarse los intereses, pero los sectores más vulnerables, que para poder comprar un bien tienen que financiarse porque no tienen el dinero para comprar una cuota, no lo pueden comprar porque la diferencia es grande de precio, o si la pueden comprar se afectan porque
pagan mucho más que el contado por la financiación y la tasa de interés de la financiación en cuota. Entonces, es todo el circuito del consumo que está afectado hoy, y ese es el gran problema, creo, hoy que tiene el gobierno. Diputado, nosotros lo escuchamos al gobernador de la provincia Sí. hacer sus planteos sobre esta realidad en la que el gobierno provincial tiene un margen estrecho de maniobra por cuanto la economía y la situación social en general depende mucho de las medidas que adopta el gobierno nacional. Sí. Pero en ese escaso margen de maniobra, por ejemplo, el gobierno provincial determina tarifas de servicios públicos que son esenciales, como es el caso de la energía, del agua, del transporte, Sí. y se aplicaron en Salta ajustes muy fuertes. ¿Eso qué es lo que está indicando? Que realmente es así como se acomoda la economía, no le queda otro camino, porque no nos olvidemos que en el caso de la energía eléctrica estaba contenida una tarifa que venía evolucionando dentro de parámetros normales a partir de un fondo de convergencia de tarifas. Sí. Que Sí. desestabilizó ese cuadro y luego, al terminar el gobierno de la señora Fernández, hubo que hacer un ajuste que golpeó fuerte en las facturas. Entonces, Sí. ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Tener la economía desacomodada o efectivamente hacer estos ajustes que son fuertes, son dolorosos, que a algunos les cuesta más que a otros, sin dudas? Mira, yo tengo una visión, la economía, y siguiendo la línea de pensamiento tuyo, cuando hablas de economía acomodada, la economía nunca se acomoda a favor de los sectores más vulnerables si el Estado no está presente. Yo con lo que difiero de este gobierno es que el gobierno solamente acude a las leyes del mercado para acomodar la economía. Y la verdad que yo no conozco, digamos, sistema económico en el mundo, de los países fundamentalmente más liberales, que acomoden su economía con un criterio de justicia si no interviene el Estado. Entonces vos no podés pasar de un sistema extremadamente subsidiado, como pueden llamarlo algunos, a un extrema totalmente liberalizado, en donde no tengas criterios de justicia. Entonces, a ver, no podés pasar de la noche a la mañana a un régimen tarifario con aumentos del 500, 600, 800% el año pasado, a comienzo de este año otro aumento más, porque eso puede, como le llaman ahora, sincerar, ¿no? Yo cada vez que escucho sincerar me da mucho temor, porque el sinceramiento siempre favorece a los sectores que tienen la economía más favorecida y perjudica a los más complicados. Entonces, no conozco una sola medida de este sinceramiento que haya protegido a los trabajadores y que le haya pedido esfuerzo a los que más tienen. Entonces no podés pasar de un extremo a otro, como se llama o como se dice, sin tocar tronera. Entonces, ahí es donde pasa el problema en la Argentina, porque, a ver, vos decís, bueno, vamos, como le llaman ahora, a sincerar el tema energético. Ahora, si ese aumento de tarifas de manera tan descontrolada, irracional, afecta los costos, por ejemplo, de las pequeñas y medianas empresas, porque no es que vos acomodaste solamente la tarifa domiciliaria, vos tocaste las tarifas comerciales de la industria, de la producción, y hoy la pequeña y mediana empresa genera el 70% del trabajo en Argentina, son el 70% del Producto Bruto. Entonces, las pymes están al borde de quebrar, han empezado a despedir gente, bueno, ya han despedido desde el año pasado, no pueden soportar los costos, porque al aumentarle la luz y el gas, los comercios, qué sé yo, desde las herrerías, carpinterías, panaderías, mañana creo que se define un aumento importante del pan en la provincia de Salta, como está pasando en todo el país. Entonces, a ver, me parece que gran parte del equipo económico nacional viene de esta dinámica empresarial privada que está acostumbrado a cerrar los balances sin costo social, ¿entendés? O sea, en el sentido de no está en juego un costo social. Y en el Estado es distinto, porque vos administrás el futuro de las personas, de la sociedad, no administrás solamente los intereses de un empresario. Y aquí creo que radica la diferencia fundamental con el gobierno. A mí me parece bien que
que se deje de subsidiar a los que se subsidiaba y no hacía falta que se subsidie, pero hay sectores de nuestra sociedad que siguen necesitando el apoyo del Estado, y yo no estoy hablando del subsidio social, incluso de los más vulnerables que tienen un subsidio social, sino que hablábamos incluso de la clase media que motoriza gran parte de la economía argentina con sus emprendimientos, de las pequeñas y medianas empresas. No es solamente una postura, si se quiere, de clase que le pueden llamar a algunos, ¿no? Y ahí creo que radica el problema de este plan de gobierno, que a mi criterio es demasiado ortodoxo y que ha generado esta idea de combatir la inflación con recesión y que ya ha dado no buenos resultados en nuestro país. ¿Qué tal, diputado? Daniel Ábalos lo saluda. Siguiendo el hilo de su argumentación, cuando usted decía, bueno, hay que tratar de que el gobierno dé un poco de marcha atrás, no recuerdo las palabras textuales, pero tratar de reactivar el mercado interno. A mí se me ocurre pensar, digamos, que pedirle eso a este gobierno es como pedirle que sea algo que no es, ¿no? Es decir, porque está mucho más volcado, digamos, a tratar de convertir un país como el nuestro, digamos, en una especie de supermercado del mundo, pero no reactivar ese mercado interno, perdón. ¿Usted lo ve así? Es decir, le estamos pidiendo algo que no es a este gobierno, y si lo ve así, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Mira, creo que vos diste en la tecla de la discusión medular de la Argentina de hoy. Esa es la discusión de la Argentina de hoy, porque si vos seguís el análisis del discurso del presidente de la Nación en el Congreso el 1 de marzo, y esto ya despojándose de cualquier visión partidaria, son datos objetivos, él hizo mucho hincapié en la cosecha récord en la Argentina. Eso es positivo desde el punto de vista de la recuperación de un sector importante que es el sector agropecuario. Ahora, si vos ponés todas las fichas solamente en lo agroexportador, es retroceder a visiones en la Argentina donde se creía que solamente había un aspecto de la economía de la cual depender. Y la Argentina tiene una variable de posibilidades que te permite mezclar o compatibilizar o hacer convivir los beneficios de un sistema agroexportador con el desarrollo industrial. Sin embargo, el presidente no habló un solo párrafo en su discurso de la palabra industria. Y hay economías como la de Salta, la del NOA y del NEA, que la única posibilidad de generar más puestos de trabajo y romper los desequilibrios es a través del valor agregado a la producción primaria. A nuestra economía no le sirve mucho que la producción agraria se exporte totalmente sin darle valor agregado. Es bueno porque se obtienen divisas claramente para el país, pero no termina de derramar profundamente en la generación de puestos de trabajo en cantidad que se necesitan, ¿sí?, para un sector determinado. Ahí es donde creo que no podemos superar esta discusión con el gobierno, y eso vos hablás o con los representantes de la Unión Industrial o con la gente de CAME, CEGERA, que es la Confederación General de la República Argentina, y ellos te van a plantear claramente las dificultades que tienen los sectores vinculados a las pymes o a la industria de seguir generando nuevos puestos de trabajo, porque no hay una política muy clara dirigida a ellos. Entonces ahí sí está la dificultad de que el gobierno no termina de comprender, creo yo, esta situación, pero no por un error, creo que porque hay una convicción. A mí lo que más me preocupa es que muchos funcionarios de este gobierno están totalmente convencidos que el rumbo de depender solamente del modelo agroexportador es positivo, y yo creo que no, creo que es una parte de la economía, pero nosotros definitivamente necesitamos avanzar en la transformación de la materia prima con valor agregado para que funcionen nuestras economías regionales. De todas maneras, uno supone, diputado, que se debe hacer girar la economía en torno de los sectores que son competitivos. Sino, porque nosotros ya hemos vivido estos regímenes que promueven el consumo interno, la producción nacional, y por lo menos a provincias como Salta no la sacaron de la situación de marginalidad y pobreza que tiene. O sea, creo que falta algo más entonces. Si la pegada es poner valor agregado,
hacerlo, pero que realmente les convenga a todos y no a una sola zona del país, que sí puede ser competitiva por muchísimas razones que nosotros no cubrimos, como es, por ejemplo, la cercanía a los mercados más grandes de consumo y todo lo demás. Entonces, sí, con el otro modelo quedamos atrás. Mira, creo lo que pasa es lo siguiente. A nosotros, yo sigo insistiendo, yo confío en el modelo de desarrollo industrial. Lo que pasa es que lo que falló en ese modelo, en la etapa pasada, en el gobierno que pasó, fue la falta de aceleración de políticas de infraestructura. Si bien fue muy importante para nuestra región haber cerrado el anillo energético, que permitió obviamente algún tipo de inversiones, pero hemos quedado a mitad de camino en lo que se refiere a todo el desarrollo ferroviario que no ha llegado al Belgrano Cargas, en inversiones viales que no se hicieron. Pero ¿qué pasa? El sistema de funcionamiento del consumo por lo menos permitió ir sosteniendo la actividad económica. La actividad de obra pública era fuerte, eso generó importante cantidad de puestos de trabajo. Y no te olvides que, de acuerdo al censo del 2010, fue la primera vez que Salta detuvo la migración del interior hacia la capital, con lo cual, si bien no hemos pasado a la etapa industrial, porque creo que Salta ha recuperado el funcionamiento de sus parques industriales, pero no ha tenido erradicación de grandes industrias, no hemos pasado a esa etapa de desarrollo industrial pleno, pero sí el funcionamiento del mercado interno no nos hizo entrar en una recesión. Hoy no tenemos desarrollo industrial, pero además tenemos destruido el mercado interno, con lo cual la situación es notablemente peor. Creo que el gobierno tendría que, por eso ojalá y celebro que si esta inversión de 21.000 millones de pesos que anunció el otro día el Ministerio de Transporte en Salta se da, es lo que necesita nuestra región y la provincia para saltar a esa etapa de desarrollo industrial. Pero mientras tanto, tener quebrado el mercado interno sin posibilidad de desarrollo industrial es un cóctel explosivo para nuestra región. Voy a confiar en su criterio y en su veteranía política, diputado. Sí. La situación social como se expresa ahora, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde visualiza usted que podemos llegar con este grado de irritación que se va notando? Bueno, acá hay que apostar a la racionalidad de la dirigencia. Yo, interpretando hacia dónde va tu pregunta, creo que no hay la más mínima posibilidad de un proceso de estabilización política. Eso hay que sacárselo de la cabeza. Creo que sería un error del gobierno asustar a la sociedad con estrategia de desestabilización. Yo creo que no hay ningún tipo de margen político de ningún lado para que la crisis que pueda existir desde el punto de vista económico o de descontento de algunos sectores tengan que ver con la desestabilización política. Al gobierno hay que darle toda la posibilidad para que se dé cuenta que se está equivocando algunas cosas, rectifique el rumbo. Si esto no se da, las elecciones son la mejor oportunidad y creo yo la fundamental que tiene una sociedad para darle un mensaje a los gobiernos, y de ahí confiar de que aún disintiendo en muchas cosas de manera muy profunda, toda la dirigencia política en Argentina, política, gremial y social, tenga la madurez suficiente para canalizar los reclamos por las vías que deben canalizarle, que son las institucionales. No hay margen para ningún otro experimento en Argentina, no nos ha ido bien de otra manera. Diputado, y le hago una consulta en su carácter de dirigente del Partido Justicialista. Usted es consejero provincial, congresal nacional. Para el 28 de marzo, el presidente nacional del PJ convocó al Consejo. ¿Piensa que se puede cohesionar el PJ luego de esa reunión, o eso va a depender de quienes asistan y qué es lo que se discuta allí? Sí, yo no integro el Consejo Nacional, ¿no? El titular es el gobernador Urtubey, yo soy suplente. Integro sí el Congreso Nacional, pero hoy el partido, más allá de sus estructuras formales, tiene un profundo debate interno. Yo creo que no alcanzan hoy las estructuras formales para garantizar la unidad del peronismo. La unidad del peronismo, en este momento que vive hoy el partido, lo va a dar la sociedad a partir de
las expresiones de aquí en adelante en las elecciones, se van a ratificar liderazgos este año en las elecciones legislativas, irán quedando quiénes son los líderes naturales del peronismo, y en el 2018-2019 saldrá la nueva conducción del peronismo, pero no por un acuerdo de dirigentes, sino porque la sociedad va a ir poniendo a cada uno de los dirigentes en el lugar que quiere. Hoy creo que las organizaciones formales del partido no están siendo suficientes para expresar las distintas maneras que hay de ver la realidad, ¿no? Creo que José Luis Gioja en su momento fue una opción de transición que se pensó, pero creo que tampoco ha tenido la cintura necesaria como para ser interlocutor con todos los sectores del peronismo. Creo que ha quedado muy inmovilizado y bueno, será una manera de mantener la formalidad en el peronismo, pero el futuro no lo va a definir, creo, ¿no? Ni el Consejo Nacional, ni ninguna estructura formal, ni ningún dirigente individual o acuerdo de cúpula. Creo que la sociedad, a través del voto, irá diciendo cuáles son los liderazgos que se van a ir planteando, porque el peronismo tiene un gran desafío, y para cerrar tu pregunta, o sigue pensando que la agenda es la agenda de la discusión del poder, y ahí nos vamos a equivocar, en el tironeo del poder y los nombres y apellidos, o entendemos que la agenda del peronismo debe ser la agenda de los problemas reales de la Argentina. El dirigente en el peronismo que entienda que la agenda del peronismo debe ser la de los problemas reales de la Argentina, le va a sacar una ventaja al resto que quede embretado en las discusiones de poder. Pablo Cosiner, gracias por su atención esta tarde. No, muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes, hasta luego.